Vamos a esperar. ¿Me están escuchando bien, viendo bien? Sí, ingeniero, se escucha y se ve. Sí, ingeniero, se le escucha. Inge, no se le escucha nada en el video. Ya, enseguida me estoy en eso. Espérenme un segundito. Estoy en eso. Un segundo. Complejos de las matemáticas financieras. Y crearemos una lista. Bien, vamos a ver una manera de introducción. Vamos a ver un video sobre el interés compuesto. Entiendo que yo podría dar la clase, es muy sencilla, pero tiene mejor letra. Y yo voy a hacer el seguimiento desde acá, así que lo bueno también es que este video lo pueden reproducir ustedes en cualquier momento. En realidad son varios, son más de 15 videos. Y bueno, hay que tratar de hacer cosas prácticas. Y pongo aquí el origen del video, YouTube, ingeniería financiera, ingeniería económica, de Montero Espinosa. En cualquier momento pueden levantar la mano si tienen alguna duda. Y hasta mientras yo voy a preparar la nueva lista que me han... Bueno, allá vamos. Me avisan, por favor, si no escuchan o cualquier cosa. Vamos ahí. Con todos los vídeos para formar un curso concreto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, ingeniero. Bien, adelante. Os guste a todos los que seguís el canal. Bien, en este primer vídeo vamos a empezar con
unidades monetarias en un banco que garantiza un interés compuesto anual del 5%. ¿Qué importe recibe la persona al cabo de 2 años? Y al cabo de 27 meses, bueno, todos hemos hecho esto alguna vez hemos llevado dinero a un banco para que nos den un interés por él. Bien, pues esta persona decide llevar 100 unidades monetarias. Por cierto, en todos los vídeos de esta serie, de este curso, vamos a utilizar unidades monetarias que representan pues, la moneda que queráis, el dólar, el euro, cualquier otra. Nosotros vamos a hacerlo genérico, unidad monetaria. ¿Vale? Bien, pues para resolver esta pregunta que nos piden aquí, se utiliza la ley de capitalización compuesta, que dice lo siguiente, es una fórmula que os voy a poner aquí, dice que el capital final al cabo de n años es igual al capital inicial actual a día de hoy, o sea, el cero representa hoy, multiplicado por 1 más el tipo de interés anual que nos dé, elevado al número de años que tenemos ese capital en el banco. ¿De acuerdo? Bien, repito. C sub n es el capital futuro, también se llama valor futuro, capital en el futuro, en el instante n. C sub 0 es el capital actual, inicial, el de hoy. Ese 0 significa que es el capital que tengo hoy. Luego el I es el tipo de interés anual y n es el número de años. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso vamos a hacerlo. Para nuestra primera pregunta, vamos a calcular cuánto recibe esta persona cuando dentro de 2 años vaya a recuperar su dinero al banco. Entonces vamos a poner C sub 2. Yo concretamente no suelo poner solo C sub 2, sino que pongo C sub 2 años. Para que quede claro que estoy hablando de años. Bien. Lo primero que tenéis que aplicar, o que buscar, mejor dicho, en vuestro enunciado, siempre que vais a aplicar la fórmula de capitalización compuesta, es el capital inicial. Mirad, si vosotros leéis, está claro que el capital inicial que tiene esta persona es este. Estos 100 euros son C sub 0. Así que los ponemos aquí. 100. Ese es su capital inicial. ¿De acuerdo? Vale. Lo multiplicamos por 1 más y ahora vamos a buscar el tipo de interés. El tipo de interés que ofrece el banco. Porque la persona deposita en su dinero es del 5%. Además lo dice claramente 5% tipo de interés compuesto anual. ¿De acuerdo? Pero ese 5%, tened cuidado porque no se pone directamente en la fórmula tal cual, es decir, no pongáis un 5. Los intereses se ponen en las fórmulas de matemáticas financieras siempre en tanto por 1. Entonces, siempre que os den un interés en tanto por ciento, dividís entre 100. Cogéis 5, dividís entre 100 y queda 0,05. Eso es lo que tenéis que poner aquí. 0,05. Nunca pongáis un 5, estaría mal. Hay que poner siempre el tipo de interés en tanto por 1. Y ahora, cogéis y eleváis esto al número de años que va a estar el dinero en el banco, que en este caso, para la primera pregunta, es 2 años. ¿Vale? 2 años es lo que va a estar el dinero en el banco, por tanto ahí iría un 2. ¿De acuerdo? Bien, pues con una calculadora, la tengo aquí, hacemos esta cuenta. También en otros vídeos os enseñaremos a utilizar la calculadora con fines de matemáticas financieras, es decir, para aplicar las matemáticas financieras. En este caso, este primer vídeo hago yo la cuenta, multiplicado por 100, 1 más 0,05, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por 100. Saldrían 110,25 unidades monetarias. ¿Vale? Saldrían 110,25 unidades monetarias que pueden ser dólares, euros o la que vosotros queráis. Por tanto, la persona depositaría 100 euros hoy y justo dentro de 2 años recibiría 110,25 unidades monetarias, que sería más dinero del que deposita hoy porque el banco le da un interés del 5%. Bien, vamos con la segunda pregunta, que es quizás la más interesante de este primer vídeo, ¿vale? ¿Cuánto dinero recibe al cabo de 27 meses? Fijaros que 27 meses no son años, o por lo menos no son años exactos, porque 2 años son 24 meses y 3 años serían 36 meses. 27 meses son 2 años y algo. Vale. Bien, aquí cometéis un error bastante frecuente y es el que intento evitar explicándoos en este vídeo, y es que ponéis este 27 directamente aquí, en el exponente. Es decir, ponéis My name is Ariel, Un and I segundito. just started my first job as a project manager. Ese es When I was a student, I write long essays that I'd work on for a day. Ahora sí. 100 por 1 más 0,5 elevado a 27. Eso estaría mal. ¿Vale? En matemáticas financieras es importantísimo tener claro que la unidad temporal tiene que ser la misma para la n que para la i. Dicho de otra manera, si la i os la están dando en tipo de interés anual, la n solo puede ser
años. Repito, si la I es un tipo de interés anual, y eso siempre lo dirá el ejercicio, el enunciado, entonces la N solo pueden ser años. No puedes mezclar un tipo de interés anual con meses, porque entonces sale mal. Bien, entonces en nuestro caso, nosotros tenemos que calcular qué capital recupera la persona al cabo de 27 meses. Voy a poner aquí 27 meses. Pero esos 27 meses hay que pasarlos a años. Es decir, la N solo pueden ser años cuando la I es un tipo de interés anual. Para eso hacemos una regla de 3, sencillamente. Decís, vamos a ver, si 12 meses es un año, entonces 27 meses serán X años, ¿de acuerdo? Pues una regla de 3 normal, acordaos que la regla de 3 se multiplica este por este y luego se divide entre este, en este caso sería 27 por 1 es 27, entre 12, la X valdría 27 doceavos. Esos son los años que pasan, o mejor dicho, los años que son 27 meses. O sea, 27 meses es igual que 27 doceavos de años. Si cogéis una calculadora y dividís 27 entre 12, veis que quedan 2,25 años. Muy bien. Esta cifra ya está da igual porque es la misma. Cualquiera de estas dos es la que hay que poner en la N. ¿Vale? Pues bien, en nuestro caso, vamos a volver a aplicar esta fórmula. Aquí, el capital inicial serían siendo 100 euros. 100 euros. Multiplicamos por 1 más el tipo de interés. El tipo de interés que da el banco sigue siendo 0,05, o sea, el 5%. Pasamos a calcular por 1. Y como este tipo de interés está en años, es decir, es un tipo de interés anual, aquí en la N solo podemos poner algo en años. Es decir, como os he comentado antes, estaría mal poner el 27 aquí directamente porque estaríais mezclando meses en el exponente con años en el tipo de interés. Si el tipo de interés es anual, aquí tenéis que poner años. ¿Y cuántos años son 27 meses? 27 doceavos. 27 doceavos. De manera que no mezcláis. Es decir, tenéis un tipo de interés anual elevado a un número de años que son 27 doceavos, que son 2,25. Esto, si queréis, lo podéis escribir así, que a lo mejor os gusta más, ¿vale? O de otra manera, con esta cifra, 100, 1 más 0,05 elevado a 2,25. O sea, lo que quiere decir es que ahora mismo poner 27 doceavos o 2,25. Lo importante es que la cifra que pongáis en el exponente sea un número de años. En concreto, 2,25 años son 2 años y un cuarto. Un cuarto de año son un trimestre. ¿Vale? Claro, 27 meses, si lo pensáis, son justo 2 años, que son 24 meses, y luego un trimestre. Pues eso son 2,25. Vale, bueno, si metéis esto en la calculadora, sale 1 más 0,05 elevado a 2,25 por 100. ¿Vale? La cifra que recupera el señor cuando va al banco a sacar su dinero es de 111,60 unidades monetarias. Obviamente es más dinero del que recuperaba antes porque el dinero está más tiempo en el banco, está 3 meses más. 2 años son 24 meses y aquí hasta 27, por lo tanto es normal que esta cantidad sea más grande que esta. ¿Vale? En todo caso, lo que tenemos que tener claro de este ejercicio es que esta I azul y esta N verde tienen que tener las mismas unidades temporales. Si el tipo de interés es anual, como en este ejercicio, la N solo pueden ser años, y si el tiempo me lo dan en otra unidad que no sea años, tendré que pasarlo a años, como he hecho yo. Yo he pasado los 27 meses a años. Imaginaos otro ejercicio que haremos en otros vídeos, donde la I el tipo de interés es trimestral. Pues bueno, si la I es trimestral, aquí no se os ocurra poner años, ahí tendréis que poner trimestres. La unidad temporal de la I y de la N tiene que ser siempre la misma. Lo mismo que si os ponen la I mensual, pues aquí tendréis que poner meses. En este ejercicio, como la I era anual, aquí solo podíamos poner años, por eso hemos puesto años. Aquí, 2 años, y aquí 27 doceavos de año. ¿De acuerdo? Venga, espero que os haya servido. Si os ha gustado, darle al me gusta o poner un comentario para que sigamos con la serie y sigamos subiendo vídeos sobre este curso de matemáticas financieras. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bien, un videito muy sencillo. Bueno, estamos en el segundo vídeo de nuestro curso de matemáticas financieras. Y este vídeo lo vamos a dedicar a contestar una duda que nos habéis preguntado muchos. Alto ahí, entonces, primero, ¿se ha visto bien el video? ¿Se escucha bien el audio?
etcétera. Por favor, Sí, hagan, ingeniero. se ve bien. Tiene mucho eco, Inge. Tiene mucho eco. A ver, déjeme si estoy con algún problema mío. No sé, voy a ver, a veces puedo estar con dos. No, estoy con un solo usuario, por lo tanto no es un problema mío. Bien, de todas maneras, bueno, hemos visto el video que genera interés compuesto, ¿no ve? Voy a copiar el enlace. Copio el enlace para que lo repitan de alguna manera. Lo repitan de una manera con calma y con tranquilidad en su tiempo libre. Entonces, publico el enlace y lo pueden volver a ver en el momento que gusten. Bien. ¿Qué estamos viendo o qué hemos visto? Tres cosas, resaltemos lo más importante. Lo primero es que el video es muy, muy sencillo. Yo creo que esto han llevado hasta el colegio el interés compuesto. Y el interés compuesto es distinto a lo que habíamos visto y algunos ejercicios del interés simple. La diferencia, bien, en el interés simple solamente se calcula en cada gestión, en cada periodo, se calcula el interés aplicado al capital principal sin incorporar al capital los intereses, ¿no? Repito, el interés simple es una forma de calcular en el primer valor, el valor que se llama de inicio, el valor actual, se calcula el interés simple, por eso de ahí viene el nombre simple, se calcula aplicando al valor original, al valor inicial. Bien, en el segundo, en el compuesto, cada periodo de capitalización, se incorpora al capital el interés. Ejemplo, si el capital principal es $1,000 y se paga el 10% de interés anual, entonces al cabo de un año, 1,000 por 0,10 son 100. Entonces, Ingeniero, disculpe. Ingeniero, buenas noches. ¿Está escribiendo algo en su pantalla? ¿Perdón? ¿Está escribiendo algo en su pantalla porque no se le ve? No estoy escribiendo de momento. Ah, ok. Ya no, está muy bien. Bien que me pregunten esas cosas. Solamente estoy con audio, después vamos a escribir algo. Bien. Entonces les decía que el interés compuesto, una vez al cabo de un año, los 1,000 se han vuelto 1,100. Y ese interés, esos 100 del primer año, se incorpora y el nuevo capital para los siguientes periodos, para el siguiente del segundo periodo, sería 1,100 por 0,10. Entonces, esa es la gran diferencia. Una regla del video que hemos visto, yo veo la pantalla en blanco, dice, pero han visto el video, ¿verdad? Actualmente. Bueno, a ver, vamos a dejar de presentar. Ahora me están viendo a mí, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. En un momento no estoy presentando. Estamos comentando el video y cada vez que quieran intervenir, porque son ahora mismo unos 64, entiendo que es mucha gente, y levanten la manito y escriban
lo que quiera, yo voy a estar atento. Tampoco me preocupa que participen en clase, no, desde luego, pero por una cuestión de orden emplearemos las herramientas. Bien. Entonces, lo primero que hemos visto es que se trata de un ejercicio de interés compuesto. Interés compuesto quiere decir que en cada periodo se capitaliza, o sea, se incorpora los intereses ganados en el anterior periodo. Y eso es lo bueno. Bien, por eso también esa fórmula que se emplea se llama fórmula exponencial. Exponencial porque tiene memoria. Segunda conclusión del video, es que hay una forma muy sencilla de encontrar que es multiplicando por una simple calculadora y elevando al exponente. Tercero, para concluir el comentario del video, diremos que es muy importante, subrayo doblemente, muy importante que siempre exista una correspondencia entre el interés y el interés y expresado en un periodo y el número de periodos que tiene que estar en las mismas unidades. En el ejemplo, recalco algo que es muy obvio, muy sencillo. Los 27 meses se convertían en 2.25 años y el problema estaba resuelto. Bien, vamos a continuar un poco con el que gustes. No, sí, dime. A ver, sí, buena pregunta. Me paso a Excel. Se está viendo el Excel, ¿no? No, no se está viendo. Voy a compartir el Excel un segundito. Voy a compartir la pantalla principal para que me vean. Un segundito. Compartir toda la pantalla. Sas. Entonces, supóngase, voy a poner un ejemplo, un valor presente igual a y déjeme que utilice unos valores muy sencillos, 10.000, ¿no? Entonces, bien, aquí voy a poner que el interés, en este caso, sea del 8%, y voy a, puede ser anual. Y un interés 2, le voy a llamar, un interés 2, podría ser el problema que diga 1% entre los intereses, en este caso, mensual. Bien, supongamos que esto no ha sido dado. El primer interés no ha sido, lo voy a poner para que lo vean nítidamente. Entonces, este es el interés que nos están dando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el dato del problema y nos dice, calcule el valor futuro. Valor futuro. Esa sería la incógnita para, no sé, al cabo de 3.5 años. Entonces, estos serían los datos del problema, ¿no? Entonces, este sería en el periodo. Y aquí tenemos una desaveniencia, si quieren, que
El interés está expresado en mes y está expresado en año. Bien, vamos a resolver todo en meses. Entonces, 3.5 años multiplicamos por 12 y tenemos ya el número de periodos en meses. Entonces ya podríamos encontrar el valor futuro, simplemente valor futuro. Entonces, el valor presente, 10,000 por 1 más i. Y aquí esta podría ser colocar el interés del 0 elevado. Y aquí, ¿dónde está? Voy a poner... Voy a poner este simbolito de momento elevado. ¿A cuánto? A 42 meses. Entonces, esa podría ser una forma de resolver. Otra es multiplicar todo y poner los 10,000 por... Y aquí utilizar todo como si fuera año, uno más. En este caso, el interés va a ser el 12%, estoy multiplicando el interés en años, elevado, ¿dónde está ese simbolito? A 3.5 años, ¿no? En ambos casos debería resultar lo mismo. En ambos casos debería resultar el mismo. ¿Se entiende? En esta primera fórmula, todo está expresado de manera mensual, 42. Bueno, esto está expresado en meses y esto está expresado en años. Ambas resultan lo mismo. Bien, a la persona que me hizo la pregunta, ¿quedó claro? No, lo que gustes. Bien, sigamos. Voy a seguir avanzando con un pequeño, con nuestro librito. Antes voy a hacer un paréntesis porque voy a combinar la inflación. Para muchos de ustedes, ya lo he explicado, pero voy a volver al tema. Para muchos de ustedes la inflación simplemente es algo no muy conocido, salvo que conocen en el sentido los precios suben. Y claro, sí, es una realidad que los precios suben. Nunca bajan los precios. Bueno, a veces bajan por una cuestión estacional. Por ejemplo, las naranjas bajan de precio en la época de oferta, que es el invierno, ¿no? En julio, agosto, junio, julio, agosto, las naranjas se encuentran en oferta y eso es porque hay una gran oferta en realidad. Bien, entonces, en general los precios suben. Y hemos dicho que la inflación es un efecto económico que se da en casi todas las economías del mundo. Por si acaso el dólar tiene una inflación anual del 4%. Bueno, se pueden fijar en internet inflación del dólar americano y va a ser alrededor del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que el año pasado con $100 comprábamos bienes, y el próximo año con esos mismos $100 vamos a comprar solo el 96%. Entonces se ha depreciado, se ha inflacionado y hemos perdido el 4% del valor. En el dólar, lo propio le sucede al euro y lo propio le sucede a la moneda boliviana. Entonces, en resumen, ustedes saben que la inflación es un problema de subida de precios. Bien, leo, la inflación es un aumento generalizado, continuo. Bueno, no siempre es continuo, podría suceder que en una época del año y bueno, suceder en algunas economías, podríamos tener una inflación negativa, es decir, que los precios han caído. Y eso sucede cuando
la economía un poco está estancada, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay movimiento, entonces la economía está estancada, que eso puede haber sucedido, por ejemplo, al principio de la pandemia, porque la gente no se animaba a consumir, guardaba sus ahorros o no tenía la oportunidad de consumir, y muchos productos subieron, producto del terror, yo diría, del terror inicial, el miedo a la pandemia, que la ivermectina, que las mascaritas, etcétera, etcétera. Pero después, si se acuerdan, las mascaritas empezaron a caer de precio, el ibuprofeno lo mismo, y empezaron a caer los precios. Entonces, ha sucedido que los precios han caído en un determinado momento, no muy sostenido, pero sí han caído. Entonces, dice un aumento, no siempre es aumento, tampoco es generalizado, estoy discutiendo esto porque a veces es en unos bienes sucede eso y en otros bienes no, etcétera, y de los precios de los bienes y servicios de la economía. Hemos dicho que normalmente se calcula como el IPC, índice de precios al consumidor. Fíjense, y aquí es precios al consumidor. El consumidor son ustedes, soy yo, etcétera, etcétera. Son precios de consumo final, precios de venta. Porque hay también otro índice que no le viene al caso, no les interesa tanto, el índice de precios al por mayor, ¿no? Puede existir una diferencia al por mayor es cuando los fabricantes tienen precios al por mayor y luego los revenden. Pero bueno, esa es solamente por fines informativos, ¿no? ¿Quién calcula el índice de precio al consumidor? El INE, Instituto Nacional de Estadística, tiene unos encuestadores, tiene una lista de bienes, una bolsa, vamos a llamar, de bienes que más o menos reflejan el consumo de la gente, y ahí están los alimentos, el transporte, el internet, etcétera, etcétera. Son 300 artículos que en teoría debería recoger. Actualmente, un poco que se duda del INE porque la influencia del gobierno hacia las instituciones que deberían ser independientes, como Banco Central, Justicia, INE, etcétera, etcétera, no es muy evidente. Por lo tanto, pero bueno, el INE, Instituto Nacional de Estadística, y ustedes pueden encontrar la inflación de Bolivia del año pasado, o la inflación, índice de precio al consumidor, de enero, de febrero, de marzo, del acumulado de enero bueno, hasta septiembre, por ejemplo, y vean ingresando a la página del INE y van a encontrar el índice de precios. De tal manera que si el índice de precios al consumidor sube, y de hecho que sube, ese índice de precios nos está indicando que los precios están subiendo de manera promedio de esa bolsa ponderada de 300 artículos. Bien, así un índice de inflación del 4% indica pues que el valor adquisitivo de la moneda, en este caso el peso, el boliviano, pierde su poder adquisitivo en un 4%. El 4%, bueno, no es tanto, bueno, no es tanto, depende, ¿no? Si todos los meses sobre 100 me roban el $4, pues, ¿quién me los roba? No sé, la economía en sí me preocupa, porque no tengo que regalarle $4 a nadie si me los he ganado yo. Pero bueno, entonces es una inflación del 4%, un índice de precios al consumidor que hubiera cambiado de 100 a 104, entonces me indicaría esa inflación. Normalmente la inflación en Bolivia está controlada, es menor a un dígito, es decir, es el 8, 5, etc. Otros países tienen índices de precio al consumidor descontrolados. Un ejemplo cercano es la Argentina. La Argentina está con una inflación más o menos anual del 40 al 50%.
que quiere decir que está perdiendo su poder adquisitivo el usuario, ¿no? Lo está perdiendo. Por eso es que los productos argentinos están, sí, son más baratos, están llegando de una manera muy, muy fuerte de contrabando y así tenemos artículos, vinos, por ejemplo, que están en la mitad de precio de lo que normalmente solía valer, las aceitunas, inclusive he visto que han traído de contrabando carne argentina. Eso quiere decir que es bien. Venezuela, que es otro de los países con una inflación galopante, entonces pavorosa, del 4.000% anual, 4.000% mensual, anual, ¿no? O más. Entonces es una economía en que todos los días sube los precios y lamentablemente en estas economías los salarios no suben con la misma rapidez de los precios. Entonces es un impuesto muy difícil de impuesto o la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Hay muchos países africanos también que tienen inflaciones muy altas. Bien, estoy en el libro de Ingeniero Pardo y ahí implica un poco lo que estamos hablando. Entonces, las causas de la inflación son tres, estoy repitiendo algo. Inflación debido a la demanda. Normalmente hay una demanda de bienes y aquí tiene la culpa el Estado, en realidad el gobierno, ¿no? El Estado a veces son, por si acaso el Estado son las alcaldías, el Estado es la Corte Suprema de Justicia, los jueces, la universidad es el Estado. En cambio, el gobierno es el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo es el gobierno, los ministros. En este caso, el gobierno, y no este gobierno en general, sino todos los gobiernos, imprimen papel, moneda y empiezan a emitir descontroladamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho papel, hay mucho dinero circulante? La gente va a comprar los mismos bienes, pero no se oferta mayor cantidad de bienes, sino hay gran demanda. Y ese es uno de los grandes causantes de la inflación en el mundo, en una economía, y en Bolivia en particular. No, entonces, ahí está, aumento de la oferta monetaria, aumento de las compras gubernamentales ¿qué son las compras gubernamentales? Bueno, todo lo que paga el gobierno, aumento de salarios, por ejemplo, cuando paga más salarios, suben los precios, pero de una manera no controlada. Y cuando hay aumento de las exportaciones, rara vez sucede esto porque las exportaciones no aumentan de manera desproporcionada. Elevar las exportaciones es muy difícil, por lo tanto, elevar un 5, un 2, un 10% de las exportaciones es muy difícil, sobre todo un país como Bolivia que no tiene gran capacidad exportadora, salvo de soya, salvo de gas y algunos minerales. Pero, por ejemplo, los minerales, si bien los precios pueden estar bien, no puede el gobierno decir, hey, bueno, vamos a exportar el doble. Es muy difícil porque no tenemos esa capacidad. O la soya también, vamos a exportar, sí, se exporta mayor cantidad, pero para exportar mayor cantidad de soya hay que producir más, hay que sacarle mayor rendimiento a la hectárea de tierra, lo cual es difícil. Hay que incorporar nuevos cultivos a la economía, o sea, hacer chaqueos, siembras y cultivos y luego cosecha. Entonces no es fácil. Bien, entonces eso es
inflación debida al costo. En este caso sucede cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por ejemplo, aumentan los salarios o los insumos para producir el bien. Eso ya hemos visto. Entonces, aumentan los precios por las materias primas, estos dos efectos. Y el índice de precios al consumidor, aquí tienen ustedes la formulita, es la sumatoria de los precios por las cantidades de una bolsa y de un año para otro, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, que puede subir esa bolsa sobre la base de esta composición, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, el boliviano puede gastar más del 50% de su ingreso en comida y bebidas, pero aquí no estamos hablando de tragos, sino de lácteos, etc. Gastar el 14% en vestimenta, el 10% aproximadamente en alquileres, etc. Entonces ahí hace la... Bien, ya hemos repasado, voy a dejar el tema de la inflación, vamos a seguir incorporando a estos temas teóricos que son importantes a mi modo de ver. La próxima vez voy a explicar el concepto de inversión, ¿no? Y bien, ahora nos vamos a pasar al libro, ¿no? Perdón, sí, de Leland, este libro que hemos estado viendo, que es nuestro texto base. Leland Blanc y Anthony Terkin, McGraw-Hill. Ustedes tienen disponible la cuarta o quinta edición. Yo tengo, por si acaso, tengo la séptima edición, por lo tanto puedo tenerla más actualizada, pero no importa, ¿no? Bien. Voy a ir un poquitito más atrás. Un poquitito más atrás. Bien, en esta parte, en la página, a ver, en esta página, no estoy viendo la página. Bueno, son modelos, entonces esta primera parte, 1.1, son modelos de tasa simple, ¿no? La tasa simple ya hemos visto que no se incorpora el capital, es muy sencillo, ¿no? Bien, vamos a leer esto un poquitito y vamos a ir viendo esta parte. Me dan un minutito, voy a cerrar la puerta para que no se me escape mi gato y me voy a sacar del microondas un cafecito que lo tenía calentando. Entonces, denme 30 segundos, puede pararse y estirar las piernas y enseguida retornamos.
vamos a dar esta parte. Vamos a leer la introducción de las soluciones por computadora. Bien. Tenemos la gran facilidad, ustedes y yo, de disponer de una herramienta muy, muy importante que es el Excel. No sé, yo lo conozco últimamente, que nos hemos quedado alrededor del Excel, no conozco otras hojas de cálculo. Antes habían varias hojas de cálculo en el mercado y ahora es el Excel. Bien. ¿Qué les voy a contar del Excel si lo conocen bastante mejor que yo? Hoja electrónica, cambias una celda, se cambia automáticamente las demás. Tiene tres cosas. Es una calculadora, por decir así, en filas y columnas, o sea que se expresa como una base de datos. La capacidad es bastante grande, la rapidez del cálculo es bárbara y nos permite insertar gráficos. Por lo tanto, son tres funciones incorporadas en la misma herramienta. Bien, voy a irme al Excel. Para todos ustedes es conocida una serie de características muy importantes en el Excel que ustedes van conociendo, ¿no? El Excel ya lo conocen, puedo insertar alguna tabla también. Y luego tenemos estas funciones, ¿no? Y aquí tenemos unas funciones que son las financieras. Fíjense, es un montón. Amortización progre, cantidad recibida, cupón días, etcétera, etcétera. Fíjense, un montón. Ahí está la función pago, la función número de periodos, el TIR, la tasa de retorno, el valor actual, el valor futuro, etcétera. Bien, voy a ayuda sobre esta función. No estoy compartiendo, ¿no? Hola. Está, ingeniero, se ve. Qué bien. Bueno, por ejemplo, el valor futuro, para el que no conozca, bueno, lo que pretendemos ahora es repasar. Me estoy saliendo un poquito del libreto de la fotocopia porque prefiero que lo vean en vivo y en directo con un Excel real, ¿no? Entonces, es insertar función y estamos viendo en funciones financieras. Muchas de esas funciones financieras son muy especializadas, son para usar automatizaciones en hojas automáticas o macros o programación de paquetes, etcétera, etcétera. Pero se van a dar cuenta que de esas funciones financieras, unas 8 son las más usadas y esta, el valor futuro, es una de ellas, ¿no? Es una función. Valor futuro es una de las funciones financieras. Voy a leer. La gran ventaja es que ustedes el Excel lo van a tener, por así decir, siempre. Por lo tanto, acostúmbrese a usar para encontrar las soluciones, para plantear un ejercicio y resolverlo, ¿no? Siempre lo de bueno también es que el Excel de ustedes, seguro, me atrevo a asegurar, es un paquete pirateado, el mío también, hay que reconocer que es así. Eso quiere decir que me ha costado nada, prácticamente cero. Y donde vayan está disponible el Excel, ¿no? Si van a su trabajo está, no es un software que hay que instalar. Si van al centro de estudiantes está. Si van a la casa de su amigo está. Entonces,
imprescindible, creo que no debe haber ahora un estudiante de ingeniería, peor de civil, que ustedes manejan y necesitan cierta potencia de cálculo para muchas materias que utilizan cálculo. Y no solamente cálculo, sino álgebra, cálculo numérico, etcétera, etcétera. Bien, centrémonos en la valor-función. Unas funciones financieras, aquí fíjense, tienen un enlace, calcula el valor futuro de una inversión a partir de una tasa de interés constante, ¿no? Muy importante esto, la tasa de interés es constante. Si la tasa de interés va cambiando, entonces tienen que combinar esta función, digamos, cuando utilicen la función, tiene que ser en periodos, 1, 2, 3 años, en los cuales se está manteniendo esa tasa constante. Se puede usar con pagos, periodos constantes o con un único o una suma. Bien. Hay una función de una serie de pagos, eso lo vamos a ver más adelante. Una serie de pagos, eso se pone en una fila, por ejemplo, y automáticamente se va automatizando. La sintaxis, el valor futuro, fíjense, esta sintaxis se va repitiendo en todas las funciones financieras, la tasa, el número de periodos, pago es el valor actual, perdón, el pago es una función que vamos a explicar después, el valor y el tipo, ¿no? Entonces, algunas de estas funciones son obligatorias, la mayoría, salvo algunas que no, como vamos a ver enseguida. La tasa de interés por periodo, no dice año, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser semanas, pueden ser, etcétera, algunas cosas, algunos periodos. El número de periodos tiene que relación con esto, el número de periodos de anualidad. El pago, a ver, debe ser por orden el tercero. ¿Qué pasa? ¿Qué lo está subiendo? Debido. Como que se hubiera quedado el Excel detenido. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, ¿se escucha bien? Muy bien, gracias. No sé, tengo un problemilla del Excel. Voy a volver a cargar el Excel. Aquí, bueno, ahí está. Aceptar. Alto ahí. Entonces repetimos funciones financieras, y voy a seguir explicando sobre el valor final. Ayuda sobre esta función, ahí estábamos. Y bueno, eso estábamos viendo. Bien. Pago. El pago que se efectúa en cada periodo y que no se puede cambiar durante la vigencia de la anualidad. Generalmente, el argumento de pago incluye el capital y el interés, pero ningún otro arancel. De momento, dejemos este concepto, es una tasa constante de pago, una tasa equivalente de financiera, equivalente al valor futuro o al valor presente, ¿no? Ya vamos a ver en los ejemplos. El valor original, perdón, el valor actual. En el videíto, el valor final estaba explicado como C sub n y el valor original como C sub 0, una cuestión de nomenclatura, para ustedes no es ningún problema. Si se omite, el argumento se va a considerar 0 y deberá incluirse algún argumento. El tipo, fíjense, al final del periodo, cuando es 0, que de momento todos nuestros análisis van a ser al final del periodo. Entonces se supone que si hay interés en el año 2021, estamos considerando a fin de mes, el 31 de diciembre. Si no,
podríamos poner una opción 1 para que calcule. ¿Qué nos dice? Mantenga una uniformidad en el uso de las unidades, sobre todo tasa y número de periodos, ¿no? Algo que estaba explicado. Si realiza pagos mensuales de un préstamo de 4 años con un interés anual del 12%, use 12% y 12 periodos, ¿no? 12%. Y para una tasa y 12 para, y aquí 4 por 12 para que haya compatibilidad. Bien, aquí hay una serie de ejemplitos, por si quieren verlo. Entonces, a ver, este ejemplo, punto 06, el interés, número de pagos 10. Normalmente se pone con símbolo negativo los ingresos, positivo los ingresos y los pagos en forma negativa para que exista concordancia. Entonces, ahí tenemos, si estos valores se ponen en celdas, entonces vamos a tener el resultado. Aquí hay otro ejemplo. En fin, aquí hay varios ejemplos que no vale la pena ver el resultado. Bueno, voy a poner un comentario. Bueno, nada más. Envío. Porque hay que ser. Bien, veamos otra función. A ver, interés voy a ver. Número de periodos, solamente porque está dentro de la fórmula, ayuda sobre esta función. La función n, número de periodos, la síntesis de esta número de periodos, tasa, igual que antes, pago, es una función constante, de momento no la consideraremos, el valor actual, el valor futuro y el tipo. Bien. Aquí están los datos, por ejemplo, la tasa de interés del 0.012, un pago efectuado en cada periodo, olviden este conceptito de momento, es un pago constante, el valor actual con signo negativo, el valor futuro y en este caso, fíjense, el pago al principio del periodo, está utilizado en el ejemplo, podríamos poner 0, y bueno, entonces podemos poner esta función, número de periodos, esto en una celda, esto en otra, y nos devuelve 59 periodos, ¿no? 60 periodos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, tenemos esas funciones financieras. A ver si hay algún comentario de parte de ustedes. Nada. Volvamos a nuestro librito. Introducción a soluciones por computadora, más o menos les está diciendo lo mismo. Y dice que en el apéndice A hay una sección sobre la composición de las hojas de cálculo, que no creo que es la pena que sea importante para ustedes porque ya conocen. Aquí tenemos las distintas funciones. Aquí tenemos el valor presente, P, es igual a, etcétera. El futuro, ¿no? Se ve valor presente, valor futuro. El número de periodos, dejemos valor, se llama razón también. La tasa, número de, también te podemos calcular la tasa en función del número de periodos, el valor actual, el valor constante, va a ser el valor constante que no estamos todavía explicando. Y podemos encontrar también después el TIR, el interés
que es el interés de una serie de valores que vamos a ver más adelante. Bien, aquí hay unos ejemplitos y se va explicando. Se va explicando, creo que no hay mayor problema. Bien, fíjense, este concepto está un poquitito, la tasa de retorno, rendimiento sobre inversión atractivos, ¿no? O este concepto tasa mínimo de retorno. Este concepto es importante. La tasa razonable, a ver, en ingeniería las alternativas se evalúan sobre la tasa en un pronóstico de una tasa de rendimiento razonable. Por consiguiente, debe establecerse una tasa razonable para la fase de selección de criterios en un estudio de ingeniería económica. Aquí hay un grafiquito, no lo encuentro muy útil este gráfico, pero bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos distintas alternativas, por ejemplo, en el mercado, dejar nuestra plata en el colchón vendría a ser una tasa cero, aquí abajo. Una inversión segura, por ejemplo, es, no sé, comprar bonos del Tesoro americano, porque sabemos que los americanos no van a quebrar, o comprar bonos, no sé, de un país muy estable como Suiza, etcétera. Pero después habrá que determinar una tasa mínima de retorno a esa TMAR, que es decir, bueno, por lo menos que me paguen el 5%, ¿no? 5% ya es un criterio. Es decir, si no lo dejo en el banco o en mi colchón. Entonces, más allá de ese 5%, de ahí hasta un 10%, por ejemplo, puede ser un rango bueno del 5 al 10 y uno dice, bueno, entre el 5 y el 10 puedo considerar cualquier alternativa. Ya saben que no solamente para elegir una alternativa hay que fijarse en maximizar el interés o la tasa de retorno, porque sabemos muy bien, o si no deberíamos sabernos, que hay negocios que pagan un rendimiento muy grande, pero el deudor es pues riesgoso. Si ustedes prestan, por ejemplo, a un pichicatero, bueno, pues el pichicatero corre el riesgo de que lo pille la policía, la FED, lo que sea, ¿verdad? O si prestan plata a un contrabandista, también tiene un riesgo de que le pillen el contrabando y bueno, le quemen su camión, no sé, entonces hay un riesgo. Bueno, sucede lo mismo con los países. Si ustedes le prestan a Suiza o le prestan a un país muy serio, muy estable, pues el interés, la expectativa del interés va a ser menor. En cambio, a medida que el país se vuelve muy riesgoso, por ejemplo, prestarle ahora a Venezuela es mucho riesgo, o prestarle a la Argentina. La Argentina ahora mismo está con un riesgo país de entrar en lo que se llama default, o sea, de no pagar sus deudas al exterior. Y eso es muy peligroso para el país, porque cuando está en ese riesgo nadie le presta plata. Y si a Suiza le prestan al 2%, no sé, a Bolivia le prestan al 8% y a la Argentina le prestan al 12%. O sea, dice, bueno, ya que me voy a arriesgar, por lo menos que haya un atractivo. Bueno, entonces, otro concepto que la tasa de rendimiento de una inversión está inversamente relacionada con el riesgo país, riesgo persona, riesgo negocio, ¿no? Como ya les digo, hay negocios muy seguros y hay otros negocios muy inseguros, ¿no? Entonces, a medida que prestamos plata a un negocio inseguro, entonces tenemos más expectativa, ¿no? De
de la tasa. Entonces, esta es la tasa mínima para considerar las ofertas. Y bueno, y de aquí para arriba entonces voy a leer esto un poquitito. Vamos a ver qué nos dice. La TEMAR también recibe el nombre de tasa base para proyectos. Es decir, que para que se considere viable desde el punto de vista financiero, la tasa de rendimiento esperada debe ser igual o superior a TEMAR. Yo les daba un ejemplo, el 5%, ¿no? Si no digo, para meterle en negocios o meter en cajas de ahorro o meter en una cooperativa, por lo menos que me paguen el 2%, ese puede ser un criterio, o el 5%. Para comprender cómo se fija y se aplica un valor para la TEMAR, debemos al término de capital. La palabra capital recibe el nombre también fondos de capital o inversión de capital. En general, el obtener un capital siempre cuesta dinero en forma de interés. El interés establecido en la forma de tasa de porcentaje recibe el nombre costo de capital. Y esto también es importante, que hay muchos sinónimos y algunos de esos sinónimos se usan en los bancos y nos dejan descolocados cuando los usan, pero no son complicados. Lo único que hay que saber a qué se están refiriendo. Por ejemplo, si usted desea comprar un nuevo equipo de sonido, pero no cuenta con suficiente dinero, ese capital, podría obtener un préstamo de una sociedad de crédito con alguna tasa de interés, digamos un 9% anual, y pagar en efectivo ahora al comerciante. O quizás utilice su recién adquirida tasa de crédito y pagar el saldo mensualmente. Esta elección probablemente le costará por lo menos 18% anual. Las tarjetas de crédito son unos abusivos y se pagan intereses. No sé si en Bolivia está del 18 o al 24% sobre saldos. Yo procuro no pagar intereses en la tarjeta porque es muy alto, pero hay mucha gente que se acostumbra a voy a tarjetear, ¿no? Y claro, terminan pagando. O bien podría utilizar los fondos de una cuenta de ahorros que obtiene un rendimiento del 5% anual y pagar en efectivo. Bien, las tasas de 9, 18 y 5 constituyen sus estimaciones del costo de capital para incrementar. Uy, ¿qué ha pasado? Constituyen sus estimaciones del costo de capital para incrementar el capital y adquirir el sistema por diferentes métodos de financiamiento. Bien, en general el capital se obtiene de dos formas, por financiamiento de patrimonio y financiamiento de deuda. Esto lo voy a leer porque estos son términos que a veces utilizan los bancos y nos dejan descolocados. Financiamiento del patrimonio. La empresa utiliza sus propios fondos de efectivo a mano, vender su material o sus utilidades acumuladas. Un individuo puede utilizar su propio efectivo, ahorros e inversiones. En el ejemplo anterior, la utilización del dinero de la cuenta de ahorros del 5. Entonces, financiamiento de patrimonio. Es cuando la empresa le pide a los socios que aumenten o que presten plata o que aumenten su capital. Y financiamiento de la deuda, la corporación obtiene fuentes externas, bancos, no sé, la bolsa de valores y se reembolsa el principal también se llama el capital deudor y los intereses de acuerdo a un programa determinado, ¿no? Bien, esto vamos a volver sobre el tema y no hay. Bien, para acabar todo lo que es el fundamento de esta parte, vamos a ver los flujos de efectivo y la diagramación. Bien, hay que distinguir dos categorías: entradas y salidas de efectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué entra a una empresa dinero? Eso es lo que se denomina en un proyecto las fuentes. Pues porque
vendemos activos o porque tenemos ahorros o tenemos ingresos extraordinarios, hemos ahorrado algo en un presupuesto, etcétera, etcétera. En cambio, las salidas en efectivo, desembolsos, pueden estar constituidos por todos estos, ¿no? Adquirir, comprar autos, terrenos, etcétera. Contratar una consultora que nos haga ingeniería, un ingeniero civil. Los costos fijos y variables de la producción manufacturera, los costos de mantener, los costos del interés, etcétera. Todas estas son salidas de una empresa. De tal manera que entre los ingresos menos las salidas, fíjense, es lo que se llama el flujo neto, ¿no? El flujo neto. Bien, aquí tienen un diagramita, este diagrama lo vamos a utilizar en el futuro. El año 1 se pone como desde el 0 hasta 1. Entonces, los pagos se hacen al final de este periodo, hasta el 2, hasta el 3, entonces el año 5 comprende todo esto, ¿no? En algunos diagramas también se considera el año -1, el año -2, que son a veces años por ejemplo, de construcción de un proyecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, que tenemos entradas y salidas con distintos símbolos. Tengo no sé por qué tengo. Aló. Ahora sí, no hay eco. No tengo. Que alguien me puede subir. Porque tengo eco. No sé por qué. Tal vez haya algo. Benjamín, tu micro, bro. ¿Aló? Hola. Creo que ya no tengo eco, ¿no? Creo que Benjamín ya ha apagado. Bueno, cualquier problema de esos técnicos tienen que avisarme inmediatamente porque decrece la calidad del audio o del video, etcétera, etcétera, y nos perjudica. Entonces, no, avísenme. Bien, entonces aquí está un pequeño diagrama de estos no, las salidas son hacia abajo y los ingresos hacia arriba. No hay mucha complicación. Fíjense, reconsidere el ejemplo, se solicita un préstamo de 10,000 al 8% anual y se puede ver qué pasa a los 5 años. Aquí está este diagrama de flujo de efectivo, es de lo más sencillo, flujo de efectivo, entonces las salidas las entradas y salidas con distinto signo. Aquí en el ejemplo 1.16 tenemos otro planteamiento, una serie de flujos de efectivo negativos uniformes. Y fíjense, ¿no? Aquí, por ejemplo, construye un diagrama de flujo para determinar el valor equivalente a dichos gastos, ¿no? Normalmente en este ejemplo están dando un gasto de mantenimiento, por ejemplo, de todos los años y se necesita, al final de cuentas, saber el valor futuro. Y aquí hay el anterior valor, lo está poniendo como negativo. En el ejemplo 1.17, un padre desea depositar una cantidad única desconocida en una oportunidad de inversión a 2 años después de hoy, suficiente como para retirar $4,000 anuales. Fíjense,
durante 5 años, comenzando dentro de 3 años. Entonces, empieza el año 0. A partir del 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si hacen este diagrama, les va a ayudar siempre. Entonces, tenemos un valor de 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. Bueno. Y la incógnita es este valor P. Este es otro diagrama. Bien, para acabar, antes de ver otro ejemplito de video, la regla del 72. Y esta es una regla empírica muy interesante, muy sencilla. Una regla en el que dice, para calcular el número de años, n, que se requiere para duplicar la cantidad de y aquí tenemos una tabla, si se fijan, por ejemplo, depende del interés, ¿no? Si el interés es alto, entonces obviamente duplicar una cantidad va a ser fácil, más rápida, ¿no? Así, por ejemplo, fíjense, y es la regla del 72. Una tasa de 10%, ustedes lo dividen entre, según esto, 72 entre el interés, entonces 72 entre 10 son 7.2 años para duplicar nuestra inversión. Si el interés es 40% anual, muy alta, entonces 72 entre 40, 1.8, menos de 2 años, o en 2 años aproximadamente, se duplica la inversión. Bien. Bien, aquí tenemos unos cuantos ejemplitos. Vamos a ver la próxima vez cómo se determina de un interés simple y compuesto, y lo vamos a hacer en computadora. Aquí, por ejemplo, tenemos una tasa de rendimiento, un interés simple, un interés compuesto. Se coloca a final de año, el flujo de efectivo. Bien, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Antes de terminar la clase, voy a ver un videito más, el número 5, el número de 5 de YouTube. A ver, vamos a ver, ejercicio, voy a ver el 5. Vamos a ver. Cálculo del BAN, parte 1. Ejercicio 1, resolver. Valor presente, creo que no está. Revertir por interpolación. No lo he encontrado. Así. No representa una perpetuidad, ejercicio resuelto de financieras. Montero Espinoza. Montero Espinoza YouTube. Voy a entrar aquí, más fácil. Y nos vamos a ver, Montero Espinoza, Academia Universitaria. La 2, la clase de matemáticas, fíjense que tiene para matemáticas financieras. A ver. Es un tipo muy ameno. Por si acaso también han debido conocer y escuchar la Academia Salma Khan, ¿no? Es una serie de Espinoza, decido con S. Normalmente Espinoza es con Z. Matemáticas parte 1, interés compuesto. Voy a entrar aquí a ver si así nos encuentra. Esto ya lo hemos visto. Bueno, a ver si por aquí consigo. A ver, vamos a ver qué parte es esta. Hola a todos, seguimos con nuestro curso de matemáticas financieras y en este vídeo vamos a estudiar la ley de capitalización simple y lo vamos a hacer con un ejemplo. Mira, el ejemplo dice... Voy a entrar a este otro. Miren lo que ocurre cuando
antes le da un mordisco a un delicioso tomate. Según nuevos y avanzados estudios, Salta el anuncio. Bien. Hola, seguimos con nuestro curso Inicio, de disculpe. En este vídeo vamos a resolver un problema donde la incógnita es el qué. Leamos. Una persona deposita 500 unidades monetarias en un banco que garantiza un tipo de interés compuesto anual del 3%. Si al cabo del tiempo, fijaros que no nos dice cuánto tiempo, recibe 579,64 unidades monetarias, se pide calcular el periodo de tiempo que el dinero ha estado en el banco. Es decir, la incógnita es el tiempo. Aquí, como nos dicen que es un interés compuesto anual, pues tenemos que utilizar la ley de capitalización compuesta, porque el interés es compuesto, ¿de acuerdo? Vale, nos están dando por un lado el capital inicial. Aquí tenéis el capital inicial, que son 500 unidades monetarias, por tanto tenemos C sub 0 como un dato. C sub 0 es 500. Por otro lado, nos están dando el tipo de interés. El tipo de interés compuesto, nos dicen además que es anual. Entonces el tipo de interés es este 3 de aquí. Ya sabéis que en matemáticas financieras se pone tanto por uno, entonces aquí pongo 3%, pero luego cuando los estudiamos en la fórmula pondremos 3 entre 100, o sea, 0,03, eso no os olvidéis. Y luego nos dan como último dato, fijaros que nos dan el capital final, es decir, lo que va a recuperar la persona al cabo de un tiempo que todavía no conocemos. O sea, el tiempo no lo conocemos, pero el capital que recupera sí. Eso es lo que llamamos en la fórmula C sub N, el capital final al cabo de un tiempo N desconocido, ¿de acuerdo? Recupera 579,64. Vale. Entonces, la novedad de este vídeo con respecto a los anteriores es que la incógnita ahora es el tiempo, tenemos que despejarla. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula de capitalización compuesta. Acordaros que es que el capital final, C sub N, es siempre el capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n. Y en este caso, nuestra incógnita está aquí. Es decir, lo que nos piden que calculemos, que es un periodo, un tiempo, ¿vale? Es esa n de ahí, que está en el exponente. Eso es un poco más difícil de despejar de lo normal. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Mirad, yo lo primero que haría sería sustituir los datos que tenemos. C sub n lo tenéis aquí, que es el capital final. C sub 0 es el capital inicial, lo tenéis aquí. Y el tipo de interés que acordaros tenéis que poner del tanto por uno. Entonces, vamos a hacerlo con una flecha y voy sustituyendo. C sub n es 579,64. El capital inicial son 500. Entonces aquí 500. Y ahí ponemos 1 más y aquí tener cuidado, acordaros, poner 1 más 0,03, que es el 3%. Y esto elevado a n. Y la incógnita es n. Y es lo que hace que este ejercicio sea un pelín más difícil de lo normal, más que nada por las matemáticas, de lo que hay que saber de matemáticas para llegar, para despejar esta n de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos allá. Vamos a pasar el 500 aquí dividiendo, eso es lo primero. Voy a poner aquí una flecha. Pasamos este 500 dividiendo aquí, queda 579,64 dividido entre 500. Y esto ponemos aquí el igual, que queda igual a 1 más 0,03, que esto si queréis, bueno, lo podéis sumar y podéis poner 1,03, vamos, yo lo dejo así. Bien, ¿cómo se despeja ese n que está en el exponente? Eso se utilizan, para despejar ese n se utilizan logaritmos naturales o logaritmos neperianos, para llamarlos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es una cosa que en matemáticas se llama tomar logaritmos. Tomar logaritmos significa calcular el logaritmo de lo que hay a la izquierda e igualarlo al logaritmo de lo que hay a la derecha. Es decir, si esto es igual a esto, entenderme bien, si esto es igual a esto, entonces el logaritmo neperiano de esto es igual al logaritmo neperiano de esto. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros, esta parte de aquí queda logaritmo neperiano, esto es ln, ¿vale? El logaritmo neperiano también hay gente que lo llama logaritmo natural. Bien, pues entonces esto lo hace la calculadora, ¿eh? 579,64 dividido entre 500. Y ahora al otro lado, aquí también ponemos logaritmo neperiano de 1 más 0,03 elevado a n. Entonces, lo dicho, en matemáticas, cuando dos cosas son iguales y haces la misma operación a ambos lados, siguen siendo iguales. Entonces, si esto es igual a esto, el logaritmo neperiano de esto sigue siendo igual al logaritmo neperiano de esto. ¿De acuerdo? Bien, y ahora aquí vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que
Aquí lo que dice es que cuando tenemos el logaritmo de una base elevada a un exponente, el exponente se puede poner delante del logaritmo, ¿de acuerdo? Esa propiedad, que la voy a poner aquí, en otro color, la voy a poner en azul, ¿vale? Dice que si tú tienes el logaritmo neperiano de a elevado a b, esta b se puede sacar delante y se puede poner como b, logaritmo neperiano de a. Bueno, esta b va, claro, voy a poner más clarito, esta b va aquí multiplicando, es decir, el exponente de lo que hay dentro del logaritmo se puede sacar delante del logaritmo multiplicando. Pues bien, eso es lo que pasa justo aquí, fijaros. Vosotros tenéis el logaritmo de una base, esta es la base, y está elevada a un exponente. Pues bien, vosotros podéis coger, igual que yo he hecho aquí con la b, que la he pasado delante, esto lo voy a poner así porque esto es como un pensamiento, ¿vale? Así. Pues entonces vosotros podéis coger esta n y pasarla aquí delante, que es lo que voy a hacer yo ahora en el siguiente paso. El siguiente paso lo voy a hacer aquí en la siguiente línea, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí de la izquierda la dejáis como está, o sea, esto no lo tocáis, ponéis logaritmo neperiano de 579,64 dividido entre 500. Y atención, que aquí viene lo distinto, la n la pasamos delante del logaritmo, es decir, queda n por, voy a poner el por bien clarito, el logaritmo neperiano de 1 más 0,03. Es decir, he aplicado esta propiedad de los logaritmos, que es muy importante. Esta propiedad se aprende en el colegio, ¿vale? Y mucha gente, pues... Bueno, voy a adelantar un poquito. Estamos dividiendo y dejamos la n sola. Entonces la n va a quedar una fracción, ¿vale? Arriba va a quedar esto, logaritmo neperiano de 579,64 entre 500. Todo esto se mete luego en la calculadora, ¿eh? Y esto de aquí lo pasáis dividiendo aquí debajo, queda el logaritmo neperiano de 1 más 0,03. Tened cuidado que aquí no se puede ir el logaritmo neperiano con el logaritmo neperiano, que hay algunos que tacháis esto con esto, eso no se puede hacer. Esto es el logaritmo neperiano de un número, lo hace con la calculadora, y aquí el logaritmo neperiano de otro número, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, venga, ahora sí hay que coger la calculadora, la cogemos, hacemos el logaritmo de arriba, hacemos el logaritmo de 4, 7, 8, ¿vale? Y abajo queda el logaritmo de 1 más 0,03. Logaritmo neperiano de 1 más 0,03. Queda 0,02956, con 4 decimales significativos, el 0 no cuenta, ¿vale? Bien, si ahora dividimos estas dos cantidades, dividimos 0,1478 entre 0,02956, nos queda el resultado que nos está midiendo, que justo sale 5. Vale, pues la n vale 5. ¿Vale? ¿En qué os han dado la i? La i en qué os la han dado, el tipo de interés anual. El tipo de interés era anual. Pues si el tipo de interés es anual, la n tiene que estar en años. Por tanto, podemos contestar que el dinero ha estado en el banco n igual a 5 años. Muy importante, ¿vale? Han sido 5 años los que ha tenido el dinero esta persona en el banco, ¿vale? Para obtener de sus 500 unidades monetarias. Bien, con esto quedamos en la clase. Creo que sería todo, estamos en tiempo. Fíjense que este video es una cosa muy sencilla, es, yo diría, hasta un poquitín pesado,